El secreto prohibido de la luna en pasión, que destruye. La noche en que ella desapareció, la luna estaba roja. Él juró que solo era amor, pero terminó siendo una obsesión mortal. Un secreto enterrado durante años, volvió para destruirlo todo, y cuando finalmente se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Dos mundos, una mirada versión extendida. La ciudad de Los Ángeles nunca dormía. Lucy's Interminables, Otto's Delujo, fiestas exclusivas, y detrás de todo eso, un vacío que nadie se atrevía a mencionar en lo alto de una colina, rodeada de seguridad privada y muros imposibles de escalar. Se encontraba la mansión Banzan ahí, vivía Isabela para el mundo, ella era perfecta, belleza impecable, elegancia natural, heredera de un imperio construido con poder y secretos. Su vida parecía sacada de una revista de lujo. Pero lo que nadie veía era la prisión invisible. Sonríe Isabela, susurró su padre, mientras cámaras capturaban cada ángulo. La perfección es lo único que nos mantiene en la cima. Richard Vance no era solo un hombre rico, era una fuerza imparable, frío, calculador, incapaz de amar algo que no pudiera controlar a Isabela. Asintió, como siempre, sonrió, como siempre, pero por dentro se estaba rompiendo. Aquella noche había una gala, una más, otro evento, lleno de gente falsa, risas vacías y conversaciones que no significaban nada. Vestida con un vestido plateado que brillaba como la luna, Isabela descendió las escaleras lentamente. Todos la miraban, pero nadie la veía realmente. Eres perfecta, le dijo una mujer mientras sostenía una copa de champán. Isabela respondió con una sonrisa automática perfecta. Esa palabra la perseguía, la ahogaba, la destruía. Pasaron horas, conversaciones repetidas, miradas interesadas, hombres ricos tratando de impresionarla, con dinero que no significaba nada para ella. Y entonces, algo dentro de ella se quebró, sin avisar, sin permiso, simplemente se fue. Salió por la puerta trasera, se quitó los tacones y caminó descalza sobre el frío suelo de piedra. Por primera vez en años, nadie la estaba mirando, a nadie le decía qué hacer, nadie esperaba nada de ella. Respiró profundamente y corrió sin rumbo, dejando atrás la mansión, la seguridad, el lujo, y por primera vez sintió algo parecido a la libertad. Las calles cambiaron. Los edificios elegantes se transformaron en paredes desgastadas. Las luces blancas se volvieron amarillas, débiles, parpadeantes. Era otro mundo, uno que Isabela nunca había visto, pero que, de alguna forma, fue entonces cuando lo escuchó en una guitarra. No era perfecta, no era técnica, pero tenía algo que ninguna gala, ninguna orquesta, ningún evento exclusivo había logrado transmitirle jamás. Alman siguió el sonido, paso a paso, como si la música la estuviera guiando, y entonces lo vio, sentado en la acera, bajo una farola vieja, estaba Mateo en cabello desordenado, ropa gastada, dedos marcados por las cuerdas de una guitarra que claramente había visto mejores días. No había nadie más, no había aplausos, no había dinero, solo él, tocando como si el mundo dependiera de ello. Isabela se quedó quieta, observando, sintiendo algo dentro de su pecho. Cambió. Mateo levantó la mirada y la vio. Por un segundo, pensó que era una ilusión en una chica como ella. No pertenecía a Ian, pero ahí estaba, real mirándolo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo dejó de existir. ¿Te perdiste?, preguntó él, con una ligera sonrisa. Isabela dudó, no sabía qué decir. Nunca había tenido una conversación. Real, creo que sí, respondió finalmente. Mateo dejó de tocar. La observó con curiosidad, pero sin juicio. Eso era nuevo para ella. Nadie la miraba así, sin interés, sin expectativas, sin miedo. Este no es el mejor lugar para alguien como tú, dijo él. ¿Y cómo sabes cómo soy yo?, replicó ella. Mateo sonrió. ¿Por qué no pareces de aquí? Isabela miró alrededor. Por primera vez. No se sintió fuera de lugar. Se sentó a su lado. Sin importar el vestido, sin importar quién era, toca otra vez, le pidió suavemente a Mateo. Dudó un segundo, pero luego comenzó la música.
llenó el aire, y algo, dentro de Isabella, se rompió por completo. No era tristeza, no era felicidad, era algo más profundo, algo que nunca había sentido. Libertad. ¿Cómo te llamas?, preguntó él sin dejar de tocar. Isabella. Mateo. Sus nombres se mezclaron en el aire, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Hablaron por horas, sobre sueños, miedos, vida. Mateo le contó sobre su trabajo, sus dificultades, su amor por la música. Isabella, por primera vez, no toda, pero suficiente. ¿Alguna vez has querido escapar de todo?, preguntó ella. Mateo la miró. Todos los días. Ella sonrió. Pero esta vez, era real. La luna brillaba intensamente sobre ellos, más de lo normal, como si estuviera observando, esperando. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, hasta que el silencio llegó, no incómodo, sino lleno de significado. Deberías volver, dijo Mateo finalmente, al lugar al que perteneces. Isabela lo miró y por primera vez en su vida cuestionó esa idea. ¿Dónde pertenecía realmente? ¿En una mansión llena de mentiras? ¿O en una calle donde, por primera vez, se sentía viva? Tal vez. No quiero volver, susurró Mateo. No respondió pero en su mirada había algo peligroso, algo inevitable, porque en ese momento ambos lo sabían. Esto no era solo un encuentro, era el inicio de algo mucho más grande, mucho más intenso, mucho más destructivo. Isabella se levantó lentamente. El mundo real estaba llamando de vuelta, pero algo dentro de ella se quedó. ¿Volverás?, preguntó Mateo. Ella dudó solo un segundo. Sí, y entonces se fue desapareciendo entre las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. Mateo la observó hasta que ya no pudo verla, y luego miró la luna. Había algo extraño en ella, algo inquietante, pero no le dio importancia. Aún no, porque no sabía que esa noche no solo había conocido a una chica, había abierto la puerta a un secreto que iba a destruirlo todo. En el amor prohibido, versión extendida, Isabella no pudo dormir esa noche. La cama era suave, las sábanas perfectas, el silencio absoluto, pero su mente estaba en otro lugar, en una calle olvidada, bajo una farola vieja, con un chico que no tenía nada, y aún así, tenía todo lo que ella nunca había sentido. Cerró los ojos, y por primera vez, en años, sonrió sin que nadie la estuviera mirando. Pero la realidad no tarda en regresar. Legastar, dijo la voz de su padre. Desde la puerta Isabela se tensó. No lo había escuchado entrar. Nunca lo hacía. Necesitaba aire, respondió ella, sin mirarlo. El aire no construye imperios, replicó Richard, con frialdad. Las decisiones, sí. Silencio empezado, incómodo, sofocante. No olvides quién eres, añadió antes de irse. Pero Isabella ya no estaba segura de eso, porque algo dentro de ella había cambiado, y no había vuelta atrás. Esa misma noche, volvió sin pensarlo demasiado, sin permiso, sin miedo. El camino ya no era desconocido. Sus pies recordaban cada giro, cada calle, como si siempre hubiera pertenecido ahí, y él estaba ahí. Mateo, como si nunca se hubiera movido, como si la hubiera estado esperando. Sabía que volverías, dijo, sin sorpresa. Isabella se detuvo. ¿Cómo? Mateo sonrió ligeramente, porque cuando alguien escucha algo real por primera vez, no puede olvidarlo. Ella sintió un escalofrío, no de miedo. De verdad. Se sentó a su lado, más cerca que la noche anterior. Toca para mí otra vez, susurró y él lo hizo. Pero esta vez no era solo música, era conexión. Cada nota parecía hablarle directamente a cada acorde. La desarmaba Las noches comenzaron a repetirse. Una tras otra. Se convertían en rutina, en secreto, en necesidad. Isabella escapaba de su mundo perfecto, para sumergirse en uno imperfecto pero real. Mateo empezaba a vivir por esas horas, porque eran lo único que hacía que su vida tuviera sentido. Pero algo no estaba bien. Había señales pequeñas al principio, casi imperceptibles. Cada vez que la luna llena se acercaba, Isabella cambiaba. Su energía, su mirada, su forma de hablar, se volvía distante, como si algo
dentro de ella, estuviera despertando. ¿Te pasa algo?, preguntó Mateo. Una noche, ella dudó. No, solo estoy cansada, Anne mentían. Y él lo sabía, pero decidió no presionar porque el amor a veces prefiere ignorar la verdad en una noche. Todo cambió, la luna estaba llena, brillante, demasiado brillante. Isabela no apareció. A Mateo esperó minutos, horas, nada. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho. No era solo preocupación, era algo más profundo, más oscuro. Decidió buscarla. No sabía dónde, pero algo dentro de él lo guiaba. Caminó por calles vacías. El viento era frío en el ambiente extraño, y entonces la vio a lo lejos, caminando, pero no como siempre. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si no tuviera control, como si alguien más la estuviera guiando. Isabella llamó Mateo. Ella no respondió. Anne siguió caminando, descalza, directo hacia el bosque. Mateo la siguió, en el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba mal, muy mal. Los árboles se cerraban a su alrededor. A la luz de la luna apenas atravesaba las ramas. El aire era pesado. Isabela se detuvo. En el centro de un claro en su cuerpo. Su respiración irregular. Isabela, ¿qué estás haciendo?, preguntó Mateo, acercándose lentamente, y entonces ella giró sus ojos. No eran los mismos, brillaban intensamente, de una forma que no era humana. Mateo retrocedió un paso. El miedo lo golpeó, pero no lo detuvo. ¿Qué te pasa?, susurró. Isabela abrió la boca, pero lo que salió no fue una respuesta, fue un sonido extraño, salvaje, desgarrador. Mateo sintió como su mundo comenzaba a romperse. Aléjate, logró decir ella, con dificultad. Por favor, vete. Pero él no se movió. Porque el amor también puede ser terco. No te voy a dejar, respondió. Error en grave, error en el viento. Se levantó. La luna brilló con más fuerza, y en un instante Isabela desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no, es como si nunca hubiera estado ahí. Mateo quedó paralizado. El silencio era absoluto ni real. Isabela gritó. Nada, solo el eco. Y la luna, observando en esa noche. Mateo no durmió. No podía. Lo que había visto no tenía explicación. No era lógico. No era posible. Puro irreal. Y eso era lo más aterrador. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, el cansancio en la oscuridad, pero en el fondo sabía la verdad. Algo no estaba bien con Isabelian, algo que iba más allá de lo que podía entender. Y en lugar de alejarse, se acercó más a Anne, porque ahora no solo estaba enamorado, estaba obsesionado, y necesitaba respuestas, aunque eso significara destruirlo todo. La volvió a ver días después, como si nada hubiera pasado, perfecta, calmada, hermosa, pero diferente. Mateo la miró fijamente. ¿Qué fue eso?, preguntó directamente a Isabela. Bajó la mirada en silencio. Dímelo, insistió él. Ella negó con la cabeza. No puedes saberlo. Entonces, explícame. Lo que vi en sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, te lo digo, no vas a querer quedarte. Mateo se acercó. No me voy a ir. Ella lo miró, y en ese momento supo que todo estaba perdido, porque el amor ya había cruzado el límite. No entiendes, susurró. Esto no es una historia de amor. Mateo sostuvo su rostro. Entonces, ¿qué es? Isabela cerró los ojos. Una lágrima cayó. Es una condena en silencio. Empezaron. Inevitable. Mateo no respondió, pero en su mirada había algo nuevo, en determinación, peligrosa, porque ahora no iba a detenerse. No importaba el precio, no importaba la verdad, no importaba el destino. Iba a descubrir el secreto, aunque eso significara perderlo. Y mientras la luna volvía a crecer en el cielo, el tiempo comenzaba a agotarse. Porque algunos secretos no están hechos para ser descubiertos, y algunos amores no están hechos para sobrevivir en el secreto de la luna. Versión extendida. Mateo ya no podía regresar a su vida anterior en el trabajo. Ya no importaba la rutina. Dejó de existir.
El mundo entero se había reducido a una sola pregunta: ¿qué era Isabela realmente? No era miedo lo que sentía, ira, algo peor, necesidad, obsesión, una sensación que le quemaba por dentro, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba pensar en otra cosa, porque cuando has visto lo imposible, no puedes fingir que no existe. Y Mateo lo había visto. Anne comenzó a investigar al principio, sin saber por dónde empezar. Pero había un nombre que no podía ignorar: Anne Vance. Una familia demasiado poderosa, demasiado limpia, demasiado perfecta. Eso nunca es real. Las respuestas comenzaron a aparecer en lugares donde nadie miraba. Archivos antiguos, a noticias olvidadas, historias que parecían leyendas, pero todas tenían algo en común. La luna, Anne, siempre la luna. Una noche, en una biblioteca casi abandonada, Mateo encontró algo: un registro antiguo no digital, escrito a mano, polvoriento, oculto, como si alguien hubiera querido que nunca fuera encontrado. Lo abrió con cuidado lo oculeó. Hizo que su sangre se helara en generaciones atrás. La familia Vance no era rica, no tenía poder, era nadie hasta que una noche todo cambió. Un pacto no con una persona, no con algo humano, algo más antiguo, más oscuro, más poderoso que cualquier cosa que Mateo pudiera comprender, a cambio de riqueza, influencia y dominio. La familia ofreció algo: su sangre, su descendencia, su humanidad. Desde entonces, cada generación heredaba una maldición. No era constante, no era visible, pero estaba ahí, dormida, esperando. Y, cuando la luna llena alcanzaba su punto más alto, despertaba, Mateo cerró el libro de golpe. Su respiración era agitada. No puede ser, susurró, pero, en el fondo, sabía que sí. Todo encajaba. Las desapariciones, los cambios en Isabela, en sus ojos, esa noche en el bosque, no era una coincidencia, era la verdad, y era peor de lo que había imaginado. La buscó, desesperado. Necesitaba verla, necesitaba escuchar la verdad de sus labios. La encontró donde todo comenzó, bajo la misma parola. Paró esta vez. No había música, no había calma, solo silencio. Isabella estaba de pie, inmóvil, como si supiera que él vendría. Ya lo sabes, dijo ella. Sin mirarlo, Mateo se quedó paralizado. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz quebrada. Isabela cerró los ojos. Una lágrima cayó lentamente. Eso es lo que he tratado de no ser toda mi vida: en silencio, pesado, doloroso. Dímelo, insistió Mateo. Ella lo miró. Why en sas hoyos. No había misterio, en solo miedo. No soy completamente humana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, irreversibles en cada luna llena. Pierdo el control, continuó. No pienso, no siento, solo existo. Mateo retrocedió un paso. No por miedo, sino por el peso de la verdad. ¿Y qué pasa cuando pierdes el control?, preguntó. Isabela no respondió. Pero no hacía falta. Su silencio lo dijo todo. Por eso me alejo, susurró ella. Por eso nunca dejo que nadie se acerque demasiado. Mateo sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué yo? Esa pregunta lo cambió. Isabela dudó por primera vez. Parecía no tener una respuesta clara. Porque contigo, me sentí humana, dijo finalmente. Por primera vez, no me sentí como una maldición. Mateo cerró los ojos. El dolor era insoportable, porque ahora entendían: esto no era solo amor, era algo imposible, algo condenado desde el inicio. Tienes que alejarte de mí, dijo Isabella, dando un paso atrás, antes de que sea demasiado tarde. Pero Mateo negó con la cabeza. No, Mateo, no me importa lo que seas. Error, grave error, porque el amor, cuando se vuelve obsesión, deja de ver la realidad. Sí importa, dijo ella con firmeza, porque no puedes salvarme. Mateo se acercó. ¿Y si no quiero salvarte? Isabela se congeló. ¿Qué? ¿Y si solo quiero estar contigo? El silencio se volvió peligroso. Porque esas palabras no eran románticas, eran destructivas. No entiendes, susurró Isabela. Esto no termina bien. No me importa cómo termina. A mí sí, respondió ella con lágrimas, porque no quiero destruirte.
pero ya era tarde. Mateo ya estaba dentro demasiado profundo. Entonces, déjame decidir, dijo él. Ana Isabela lo miró, y en ese momento algo dentro de ella se rompió, porque por primera vez alguien estaba dispuesto a quedarse, sin importar el precio, por o el tiempo. No estaba de su lado, la luna comenzaba a crecer nuevamente, más rápido, más intensa, más peligrosa, y esta vez no iba a ser igual. Esa noche, Isabela no pudo controlarlo. El cambio comenzó antes, más fuerte, más violento. Mateo estaba con ella, y lo vio todo, cada segundo, cada transformación, su respiración, acelerándose en sus ojos, cambiando, su cuerpo, temblando. Vete, logró decir ella, por favor. Vete ahora, pero Mateo no se movió. No podía, no quería, porque en su mente aún creía que el amor podía vencerlo todo. Pero la realidad no funciona así. A la luna alcanzó su punto máximo, y entonces, Tuyusei rompió. Isabela gritó, un grito que no era humano, que no era natural, que no era de este mundo. Mateo sintió el miedo recorrer su cuerpo, pero aún así dio un paso adelante. Estoy aquí, dijo ahí, y ese fue el momento en que todo cambió para siempre. Porque cuando Isabela abrió los ojos, ya no era ella. El silencio que siguió no fue pasión, fue advertencia. Mateo no entendía completamente lo que había desatado, pero lo iba a descubrir muy pronto, porque el amor había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. Mientras la luna brillaba más fuerte que nunca, el destino ya estaba escrito, y no era una historia de amor, era una tragedia. Pasión que destruye. Final. La luna estaba más roja que nunca, como un espejo ardiente que reflejaba el destino inevitable de Isabella y Mateo. Él la buscó desde el amanecer. Desde el momento en que la vio desaparecer en aquel claro del bosque, no había rastros, solo un silencio profundo que hacía eco en su pecho. Cada paso que daba estaba marcado por el miedo y la urgencia, una mezcla de amor y desesperación que lo empujaba hacia lo imposible. Finalmente, la encontró, no caminando, no respirando como antes. Estaba en el centro del claro, de pie, con los ojos brillando con un fuego que no era humano. Sus brazos se alzaban hacia la luna, y cada músculo de su cuerpo estaba tenso, temblando, con un poder que Mateo nunca había visto. Isabella, susurró él, con la voz quebrada, estoy aquí. Ella giró lentamente. Su mirada no era la de ella, era profunda, salvaje, intensa. Vete, gritó con un rugido que rompió la quietud del bosque. No puedes salvarme. Mateo dio un paso adelante. No me importa lo que pase. Estoy contigo. Ella rugió de nuevo, y la tierra pareció temblar bajo sus pies. El viento cortaba la piel, y la luz roja de la luna iluminaba sus rostros con un tono infernal. Esto es peligroso, gritó él, intentando acercarse. No entiendes lo que está pasando, pero ya era tarde. Isabella comenzó a transformarse, su cuerpo brillando con energía sobrenatural, sus movimientos imposibles, su respiración como un canto aterrador. Cada vez que la luna tocaba su piel, el control desaparecía, y la humanidad que la mantenía cuerda se desvanecía. Mateo vio lo que nadie debería ver: el amor de su vida se estaba convirtiendo en algo incontrolable, y aún así, su corazón se negó a abandonarla. Te amo, susurró, aunque sabía que esas palabras podrían ser las últimas que dijera. No importa qué eres, nunca dejaré que te vayas sola. Isabela lo miró, y por un instante, la humanidad brilló en sus ojos. Por un segundo él vio a la chica que lo había hecho sentir vivo, la chica que tocaba guitarra bajo la luz de la luna, la que le enseñó a soñar. Y luego, todo se rompió de nuevo. El poder de la luna la consumió por completo. Gritó un sonido que atravesó los árboles, que rompió el aire, que hizo que las hojas temblaran y los animales huyeran. Mateo sintió que una fuerza invisible lo lanzaba hacia atrás. El miedo, la desesperación y la pasión chocaron dentro de él como una tormenta. Intentó acercarse, intentó tocarla, pero cada paso era una lucha contra un poder que no era de este mundo. Isabela, lucha, gritó. Recuerda quién eres. Y por un instante,
lo hizo su mirada se suavizó, sus manos temblaron, y un suspiro humano escapó de sus labios. Mateo corrió hacia ella, y la abrazó con toda la fuerza de su amor, creyendo que podía salvarla, que podía detener el destino, pero la luna no perdona. Un rayo de luz roja la atravesó, y la energía que la consumía encontró un punto de explosión. Isabela gritó, y Mateo gritó con ella. El dolor los atravesó a ambos, como si el universo entero los empujara hacia la tragedia en un instante. Todo se apagó. Mateo cayó al suelo, herido, con el corazón roto. A la luna seguía brillante, pero el claro estaba vacío. Isabela había desaparecido. No había cuerpo, no había señales, tan solo un eco, un susurro en el viento, una presencia que hacía que su pecho doliera, como si alguien hubiera arrancado su alma. Mateo se levantó lentamente, con lágrimas mezcladas con sangre y sudor. El dolor era insoportable. El amor que lo había hecho sentir vivo, ahora lo estaba matando lentamente desde dentro. Isabela susurró, con la voz rota, Tei, aunque tenga que cruzar la luna, y los secretos que escondiste y así, en la noche roja, con la luna como testigo, Mateo comprendió algo. Algunas pasiones no solo destruyen a quienes aman, destruyen a quienes aman, a quien no puede ser salvado. Destruyen todo lo que tocan y a veces el precio de amar es demasiado alto. Él caminó fuera del claro, con el corazón lleno de dolor y la mente llena de preguntas sin respuesta. A la ciudad de Los Ángeles estaba tranquila, pero para Mateo el mundo se había acabado. En los rascacielos, las luces, el lujo, todo carecía de sentido. Todo lo que quedaba era la memoria de un amor que nunca debió existir. Meses después, algunos afirmaban ver a Mateo tocando guitarra, bajo la luna llena, buscando entre sombras, esperando que el milagro sucediera. Pero nadie sabía que cada nota que tocaba estaba impregnada de lágrimas, de pasión y de desesperación. El amor verdadero nunca muere. A veces es la chispa que enciende la destrucción, y la luna seguía brillando en roja peligrosa, testigo de secretos prohibidos. El secreto de Isabella Vance nunca se revelaría completamente, porque algunas verdades son demasiado oscuras, incluso para el amor.